Hola, estimados estudiantes, bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos también maestros y maestras. Soy el profesor Eduardo Plasencia Alvarado y a continuación comparto con ustedes la solución de las actividades de Aprendo en Casa para el tercer y cuarto grado de secundaria, área de matemática, semana 19, experiencia de aprendizaje 5, actividad 4, primera parte. ¡Vamos a verlo! Área de matemática. Atentos chicos, trabajaremos la actividad 4, correspondiente a la semana 19. El título de la actividad de aprendizaje es Interpretamos gráficos y medidas estadísticas para formular conclusiones sobre la discriminación. Atención, lo que necesitamos saber. Bien, Aprendo en Casa nos envía la siguiente información. Representación de información mediante gráficos estadísticos. Aquí nos dice que es un gráfico estadístico, nos muestra una tabla de frecuencias para datos agrupados y nos define qué es histograma. Nos dice lo siguiente: histograma es un resumen gráfico de la variación de un conjunto de datos. La naturaleza gráfica del histograma nos permite ver pautas que son difíciles de observar en una simple tabla numérica. Ejemplo: a partir de la siguiente tabla de frecuencias, elaboramos un histograma y el polígono de frecuencias para la variable edad. Bien, aquí tenemos la tabla de frecuencias. Primera columna, clases. Segunda columna, marca de clase. Tercera columna, frecuencia absoluta. Cuarta columna, frecuencia acumulada. Quinta columna, frecuencia relativa. Sexta columna, frecuencia acumulada. Y por último, la frecuencia porcentual. Muy bien, aquí tenemos las clases. Aquí tenemos varios intervalos, chicos. ¿Cómo se lee este primer intervalo? La primera clase. Se lee así. A ver, el 12 se debe contar hasta antes del 19. Es decir, se lee desde 12 hasta 18 años. Claro, porque aquí está abierto por la derecha. No se considera el 19. En la segunda clase sí. Se lee desde los 19 años hasta los 25 años. ¿Ya? Igualmente la tercera se considera desde los 26 hasta los 32 años, porque aquí es intervalo abierto. Finalmente, en la última fila, la última clase, se lee así, desde 54 años hasta los 61. Acá sí se lee 61 años, se considera porque está cerrado por la derecha. El intervalo está cerrado. Bien, atentos. Seguimos entonces. Este gráfico se llama histograma. ¿Qué va en el eje de las X, las abscisas? Este es el eje X. Eje X. ¿Ya? Se grafican las clases, o sea, los intervalos. Acá también las clases. Del 12 al 19, está por aquí, 12 al 19. Del 19 al 26, acá está, 19 al 26. Del 26 al 33, está por aquí. Y por último, del 54 al 60, que está por aquí. En el eje Y, eje de las ordenadas, aquí, en este es el eje Y, los valores mínimos y máximos se obtienen a partir de la tabla de frecuencias que corresponde al valor de la variable, a la cantidad de personas, ¿ya? La edad se va a ver aquí. La altura de cada rectángulo debe mantener la proporcionalidad entre la frecuencia de los datos en cada intervalo. Muy bien.
¿Qué muestra el histograma? Un histograma muestra la acumulación o tendencia de la variabilidad o dispersión y la forma de la distribución. ¿Para qué tipo de variables se usa? Un histograma es una gráfica adecuada para representar variables continuas, aunque también se puede usar para variables discretas. Es decir, mediante un histograma se puede mostrar gráficamente la distribución de una variable cuantitativa o numérica. Continuamos. Polígono de frecuencias. ¿Qué cosa es? Es la línea quebrada que resulta de unir los puntos medios o marcas de clase de las caras opuestas a la base de cada barra rectangular del histograma. El origen y final de la línea es el eje, con valor de frecuencia 0 para cerrar la curva. Características. Es una curva de distribución de frecuencias o datos continuos. Es una línea que une los puntos medios de distribución de los puntajes del histograma. Otra. Se puede construir de forma conjunta o independiente del histograma. Otra característica, representa curvas de crecimiento y desarrollo, signos vitales, puntajes. Otra característica, el polígono de frecuencia relativa acumulada, también denominado ojiva o curva, se traza como línea continua, sin tener en cuenta la frecuencia 0. Correcto. Miren, aquí tenemos el polígono de frecuencias. ¿Ya? La línea roja es el polígono de frecuencia. Y los rectángulos en color plomo, oscurito que vemos aquí, es el histograma. ¿Cómo se lee? Se lee así. La mayor acumulación de personas la encontramos en la primera clase con 16 personas. Entonces, la primera clase es de 12 a 19. ¿Cuántas personas hay? 16. Es decir, el 25% de los encuestados tienen edad igual o mayor que 12 años, pero menor que 19 años, como se observa en el histograma. Aquí está, miren, de 12 hasta 19 años. ¿Ya? La cantidad, 16 personas. 16 personas tienen la edad de 12 hasta 18 años. Bien, ¿y cómo se obtuvo 25%? Dividiendo 16 entre el total de datos. Este dato está en la tabla de frecuencia, ¿ya? No se olviden, de ahí viene este valor. ¿Qué más dice? Solo 6 personas, que representa el 9%, tiene 47 años o más, pero menos de 54 años. Aquí está, de 47, ¿ya? Hasta menos de 54 años. ¿Cuántas personas son? 6 personas. Igualmente este dato viene de la tabla de frecuencias anteriores. Perfecto. Aquí ha marcado, miren, los picos más altos en color anaranjado, y por aquí el borde está en color azul. Ha marcado los picos más bajos. Continuamos. A ver, ¿qué nos dice Aprendo en Casa? El histograma nos muestra con bastante claridad que hay 3 clases que acumulan la misma cantidad de personas. Es decir, que cada clase considera a 9 personas o al 14% del total de encuestados. A saber, hay 9 personas que tienen 26 años o más, pero menos de 33. A ver. La primera es de 12 a 19 años. Aquí está. Las siguientes, de 47 a 54 años, el pico más bajo. El histograma
nos muestra 3 clases que acumulan la misma cantidad de personas. Aquí hay una que representa 9 personas. Por aquí hay otra columna, igual 9 personas. Y por aquí la última, igual, representa a 9 personas. Por eso nos dice, hay 9 personas que tienen 26 años o más, pero menos de 33 años. Por aquí está, de 26 hasta menos de 33. Siguiente, otras 9 personas tienen 33 años o más, pero son menores de 40 años. Aquí está la otra clase. Y 9 personas tienen desde 54 años hasta 61 años de edad. A partir de esta interpretación podemos plantear las siguientes conclusiones. La mayor cantidad de personas encuestadas tienen 12 años o más, pero menos de 19 años de edad. La menor cantidad de personas encuestadas son de 47 hasta 53 años de edad. Hay 18 personas encuestadas que tienen de 26 hasta 39 años de edad. ¿Por qué 18? Mira, aquí hay 9 en la primera clase. La clase que le sigue hay 9 más. Entonces serían 9 más 9 es 18. Y por último dice, los grupos de personas formadas según la edad no son uniformes. Entonces nos preguntan, con esta información podemos orientar nuestro análisis sobre la discriminación en la comunidad para responder las siguientes preguntas. ¿Entre qué edades se encuentran las personas que fueron más discriminadas? Respuesta: fueron más discriminadas desde la edad de 12 hasta los 18 años. Bien, aquí tenemos el pico más alto. Siguiente pregunta. ¿Por qué las personas de unas determinadas edades son más discriminadas que otras? Respuesta: por varios factores. Uno de ellos puede ser que se debe a la edad. Los menores aún no tienen profesión o poder económico y en consecuencia son menos respetados. Última pregunta. ¿Qué personas serán más discriminadas? ¿Las de mayor edad o las de menor edad? Son más discriminadas las de menor edad. La media o media aritmética. Atentos chicos, miren, este simbolito representa la media aritmética. También se le conoce como promedio. La media aritmética se emplea para datos agrupados y para datos no agrupados. ¿Ya? Mira, aquí están las dos fórmulas. Aquí hay dos fórmulas que se emplean para encontrar la media aritmética. Estas fórmulas se van a aplicar más adelante. A ver, ejemplo 1. Para los tipos de variables presentadas en las tablas, no se puede calcular la media. ¿Por qué? A ver qué dice Aprende en Casa, importante. La media solo se usa para variables cuantitativas. Ah, ya, es por eso. Miren aquí. Motivo de discriminación. Es una variable cualitativa. ¿Ya? Discapacidad, enfermedad, forma de hablar, rasgos físicos. Estas son variables cualitativas. Por eso no se puede calcular la media. Otro ejemplo. Aquí tenemos otra tabla. Variable género también no es cuantitativa.
Esta variable es cualitativa, masculino, femenino. Tampoco se puede obtener la media. Ahora sí, ejemplo 2. Para este tipo de variable sí se calcula la media de la siguiente forma. Entonces miren, aquí sí, la edad, la variable edad se considera en esta tabla de frecuencias. Y la edad es una variable cuantitativa discreta. Ahora sí se puede calcular la media. A ver, observemos la tabla de frecuencias. Se trata de una tabla de frecuencias para datos agrupados. La primera clase es de 12 años hasta menores que 19 años. La segunda clase es de 19 años hasta menores que 26 años. Y la última es desde los 54 años hasta los 61 años. ¿Qué se hace? Miren, la marca de clase ya lo vimos. Se suman estos dos valores, 12 más 19 entre 2, y se obtiene esta cantidad. ¿Ya? Es un punto medio de estos dos valores. Se suma y se divide entre 2. Eso viene a ser media aritmética. La frecuencia absoluta también viene de la encuesta. Hay 16 personas que están en este intervalo, que están en esta clase. ¿Qué se hace para calcular la media? Se aplica esta fórmula sumatoria de todos los productos. ¿Qué voy a multiplicar? X sub i. O sea, multiplico la marca de clase por f sub i. Multiplico por la frecuencia absoluta. Se multiplica, miren, 15,5 por 16. Aquí está, 15,5 por 16. Su valor es 248. Siguiente, multiplico 22,5 por 8. La respuesta es 180. Así para todos. ¿Ya? Este simbolito representa sumatoria, significa sumatoria. Entonces se va a sumar todos estos productos. ¿Ah? Miren aquí, se va a sumar todas las multiplicaciones que hemos hecho. Así. Para obtener la media, aquí está 15,5 por 16. 15,5 por 16. Más 22,5 por 8. Aquí está. Así. Las 7 cantidades. Y luego se divide entre n. Aquí está la fórmula, entre n. ¿Qué viene a ser n? La cantidad total de datos. Muy bien. Entonces, aquí Aprendo en Casa ya en forma detallada nos muestra los cálculos. No se olviden, atentos chicos, atentas chicas, siempre que veas una multiplicación y una suma, primero se resuelven las multiplicaciones, ya de todos, en este caso los valores superiores, tienes que multiplicar. Aquí está 15,5 por 16, 248. Más, bajas el símbolo, más 22,5 por 8, 180. Así, todas las cantidades. Lo multiplicas. Luego, estas cantidades se van a sumar. Los sumas y se dividen entre 64, que viene a ser n, la cantidad total de datos. Lo divides y nos da 33,546. Redondeas y obtienes 34. Entonces la media es 34. La media de este conjunto de datos es 34. Esto quiere decir que la muestra está conformada por personas cuyas edades están en torno a los 34 años, o que el promedio de las edades de las 64 personas encuestadas es 34 años. Correcto, chicos. Vamos muy bien. Ahora te pedimos que te suscribas. Suscríbete a este canal y activa la campanita. Ahora sí, trabajamos la actividad de Aprendo en Casa. Actividad 4.
En la actividad anterior revisamos información importante para proponer un proyecto participativo. En esta actividad representaremos las características de la población con gráficos y medidas estadísticas para interpretar la información que contiene y compararla con la información de la encuesta nacional. A partir de ello, plantearemos conclusiones sobre la discriminación en la comunidad para sustentar las acciones que propondremos en el proyecto participativo. Representamos con gráficos estadísticos las características de la población de nuestro estudio. Aquí tenemos las preguntas. 1. ¿Cuál o cuáles serán los gráficos estadísticos más pertinentes para representar la variable edad? Respuesta: el gráfico más pertinente es el histograma. Pregunta 2. ¿Qué es un histograma y cómo se elabora? A ver, aquí está la pregunta 2. Respuesta: el histograma es un gráfico que representa distribuciones de frecuencias. Se elabora empleando rectángulos dentro de las coordenadas cartesianas. Muy bien. Pregunta 3. ¿Qué es un polígono de frecuencia y cuáles son sus características? Respuesta: es un gráfico lineal que se utiliza en el caso de tener una variable cuantitativa. Para realizar el polígono se deben unir los puntos medios de las bases superiores del histograma. Características: no muestran frecuencias acumuladas. Se prefiere para el tratamiento de datos cuantitativos. El punto con mayor altura representa la mayor frecuencia. Perfecto. Ahora elaboramos un histograma y un polígono de frecuencias. Pregunta 1. ¿Qué título le pondrías a tus gráficos? Pregunta 2. ¿Cuáles serán las características de tus gráficos? A ver, entonces ahora sí, trabajamos ya lo hecho la semana pasada. Pero antes dice, tomemos en cuenta que al momento de revisar el ejemplo, debemos analizar cada procedimiento realizado en la construcción de los gráficos. Debemos prestar atención a la variable que se representa antes de empezar a construir los gráficos. Muy bien, gráficos y conclusiones del estudio. Recuerden que se encuestó a 30 personas y se elaboró 5 tablas de frecuencias. Tabla 1. ¿Alguna vez sintieron discriminación según edad? ¿Ya? Aquí tenemos la tabla que fue elaborada la semana pasada y se mostró en el video número 18. Gráfico 1. Aquí está. De la tabla 1 elaboramos el gráfico 1. Aquí tenemos, miren, aquí tenemos un histograma. Está representado por los rectángulos de color azul. Y esta línea roja representa el polígono de frecuencias. Miren, clases. A ver, en la tabla vimos clases de 12 a 16. Aquí está, primera clase de 12 a 16. Segunda clase, 16 a 20. 16 a 20. Tercera clase, de 20 a 24. 20 a 24. Así, la última es de 28 a 32. De 28 a 32. Y se va leyendo, miren. Primera clase, ¿cuántas personas? 8. Aquí están 8. Segunda clase, 5 personas. La segunda clase está aquí, 5. Tercera clase, 6. Aquí está la tercera clase, 6. Cuarta clase, 7 personas. Esta es la cuarta clase. Lees por aquí, 7. Última clase, 4 personas. Última clase, lees
4 personas. Perfecto. Interpretación. La mayor acumulación de personas las encontramos en la primera clase con 8 personas. Es decir, el 27% de los encuestados tienen una edad igual o mayor que 12 años, pero menor que 16. Aquí está, miren, 27%. Aquí está la edad, mayor que 12, pero menor que 16 años. Solo 4 personas que representan el 13% tienen de 28 a 32 años. Aquí hay 4 personas. Aquí está en la tabla 4 personas y el gráfico nos dice que está de 28 a 32 años. El histograma muestra con bastante claridad 3 clases destacadas. Hay 5 personas que tienen 16 años o más, pero menos de 20 años. ¿Ya? 16 a 20. 6 personas tienen 20 años o más, pero son menores de 24 años. Y finalmente, otras 7 personas tienen 24 años o más, pero son menores que 28 años. Correcto. Conclusiones. A partir de esta interpretación, podemos plantear las siguientes conclusiones. Esto lo vamos a leer más adelante. ¿Ya, chicos? Muy bien. Tabla 2. Aquí tenemos la tabla número 2. ¿Alguna vez sintieron discriminación según sexo? Gráfico 2. Aquí tenemos. De la tabla 2 se obtuvo el gráfico 2. Sexo femenino. Sí fueron discriminados, 100%. Sexo masculino. Sí fueron discriminados, el 100% también. Interpretación. Según la tabla 2 y gráfico 2, el porcentaje de las personas, tanto del sexo femenino como del masculino, que alguna vez se sintieron discriminados, es del 100%. El porcentaje de las personas que no se sintieron discriminadas es el 0%. Tabla 3. ¿Alguna vez fuiste discriminado en tu comunidad? Tenemos igualmente la tabla que fue elaborada la semana pasada. De ahí sale el gráfico 3. De la tabla 3 obtenemos el gráfico 3. Sí, 30 personas. Sí fue discriminado. No, 0 personas. Y aquí tenemos el gráfico. Es un gráfico circular. Sí fui discriminado, 100%. Interpretación. Según la tabla 3 y gráfico 3, el porcentaje de las personas que alguna vez se sintieron discriminados es del 100%. El porcentaje de las personas que no se sintieron discriminadas es del 0%. Excelente. Continuamos, chicos. Tabla 4. ¿Cuál fue el motivo de discriminación que viviste? A ver. Gráfico 4. Aquí está. De la tabla 4 se obtuvo el gráfico 4. Aquí tenemos el gráfico de barras. ¿Cuál fue el motivo de la discriminación? Color de piel, lugar de procedencia y forma de hablar. Aquí está color de piel en color rojo. Lees aquí 9 personas. Por su lugar de procedencia, leemos aquí 14 personas. Y por su forma de hablar, lees en el eje Y 7 personas. Interpretación. La mayoría de los encuestados, 47%, fue discriminado por su lugar de procedencia, mientras que la minoría, el 23%, fue discriminado por su forma de hablar.
El 30% de encuestados, que representan a 9 personas, fue discriminado por su color de piel. De esta tabla y gráfico se deduce que la gran mayoría de las personas encuestadas fue discriminado por su lugar de procedencia y por su color de piel. Continuamos. Tabla 5. ¿En qué lugar fuiste discriminado? Veamos el gráfico. Gráfico 5. Por aquí está. Igualmente se elaboró un gráfico de barras. ¿En qué lugar fuiste discriminado? Lugares públicos. 9 personas. En la escuela, atentos, miren. En la escuela, 14 personas. 47%, casi la mitad de encuestados. En las instituciones públicas, por aquí, 7 personas. Interpretación. A ver, atentos. La mayoría de los encuestados, 47%, fue discriminado en la escuela, mientras que la minoría, 23%, fue discriminado en las instituciones públicas. Atentos con este valor. Maestras, maestros, tengan muchísimo cuidado, por favor. Ustedes son docentes, hagan todo lo posible para evitar la discriminación en la escuela. El 30% de encuestados, que representan a 9 personas, fue discriminado en lugares públicos. De esta tabla y gráfico se deduce que la gran mayoría de las personas encuestadas han sido discriminadas en la escuela y en los lugares públicos. Muy bien, leemos e interpretamos nuestros gráficos estadísticos. Pregunta 1. ¿Qué información brinda el histograma? Muestra la frecuencia con la que se repiten los valores encontrados en nuestra encuesta. Pregunta 2. ¿Qué representa la línea del polígono de frecuencias? Respuesta. Representa las marcas de clase y muestra los puntos de mayor altura de cada columna mostrada en el histograma. Muy bien. Utilizamos medidas estadísticas para interpretar la información de nuestro estudio. A ver, ¿qué es la media? Tomemos en cuenta que la media o media aritmética se puede calcular solo si las variables son cuantitativas. ¿Alguna vez se sintieron discriminados? Aquí está la tabla 1 y el gráfico 1. Bien, vamos a calcular la media. ¿Ya? Aquí está la fórmula para datos agrupados. ¿Te acuerdas? Al comienzo mostramos el ejemplo de Aprende en Casa. ¿Qué se va a hacer? Este símbolo representa la sumatoria de los productos de las multiplicaciones de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Después que son multiplicados, se van a sumar y luego se divide entre n, o sea, entre 30. A ver, calculemos ese valor. Aquí está la media, multiplicamos 14 por 8. Aquí está la marca de clase, 14 por 8. Más el siguiente valor es 18 por 5. 18 por 5. Más 22 por 6. 22 por 6. Más 26 por 7. 26 por 7. Por último, más 30 por 4. 30 por 4. A ver, multipliquemos. Ahí están. 14 por 8 es 112. Bajas el signo más. 18 por 5 es 90. Más 22 por 6, 132. Más 182 más 120. Todo entre n, entre 30. Efectuamos la operación y obtenemos que la media es 636 entre 30. ¿Ya? Redondeado, el valor es 21. Entonces la edad promedio aquí es 21 años.
Ahora sí, respondemos la pregunta. ¿Qué es la media? A la media también se le llama promedio. Es el valor que se obtiene al dividir la suma de un conjunto de valores entre la cantidad total de ellos. ¿Cuánto es la media? A ver, el valor de la media es 21. Pregunta 3. ¿Cómo se manifiesta la discriminación en nuestra comunidad? Respuesta. En nuestra comunidad, la discriminación se manifiesta de un modo extremadamente elevado. Las personas son principalmente discriminadas en la escuela y en los lugares públicos por su color de piel, por su lugar de procedencia y por su forma de hablar. Analizamos gráficos y conclusiones de la encuesta nacional para compararlas con la de nuestro estudio. A ver, igualmente hay una pregunta que viene de una encuesta nacional. Primero, antes de responder, hay que ver la encuesta nacional, el resultado. Aquí está. ¿Por qué razones crees que es discriminado? A ver, más de la mitad de peruanos o peruanas se ha sentido algo discriminado, discriminada o muy discriminado. Entre las causas se encuentran las siguientes: color verde, 28%, por su color de piel; color moradito, 20%, por su nivel de ingresos, por su dinero; color anaranjado, 17%, por sus rasgos físicos; color rojo, 16%, por su lugar de procedencia; color azul, 15%, por su forma de hablar, y así están las demás respuestas. Muy bien. Ahora sí, recordemos, dice Aprendo en Casa, que en actividades anteriores hemos revisado la encuesta nacional sobre la discriminación en el Perú. Ahora analicemos uno de los gráficos. ¿Qué interpretación puede realizar de este gráfico? A ver, ya vimos el gráfico y respondemos que la mayoría de las personas son principalmente discriminadas por su color de piel, por su nivel de ingresos, dinero, y por sus rasgos faciales. Correcto. Ahora analicemos algunas conclusiones que se plantean a partir de dicha encuesta. Luego de haber analizado los gráficos y conclusiones, compáralos con los que planteaste en tu estudio sobre la discriminación que realizaste en tu comunidad y responde. 1. ¿Qué semejanzas encuentras en ambos estudios? A ver, vamos a ver, ¿en qué coincidimos? Ahí está. Coincidimos en que las personas son principalmente discriminadas por su color de piel, por su lugar de procedencia y por su forma de hablar. Este valor que obtuvimos es muy semejante a la encuesta nacional. Pregunta 2. ¿Qué diferencias encuentras en ambos estudios? A ver, ¿en qué no coincidimos? Respuesta. No coincidimos en que las personas son principalmente discriminadas por su nivel de ingresos, dinero, por sus rasgos físicos y por sus costumbres. Perfecto. Atentos chicos y chicas, hasta aquí nomás el video. Ya viene la solución de la parte 2, pronto en el video de la semana 20. Ahora evaluamos nuestros aprendizajes. Atentos, aquí está la ficha que nos envía Aprendo en Casa, competencia. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Aquí están los criterios y aquí estoy seguro que vas a marcar lo logré, lo logré, lo logré. Perfecto. Bien, amigos y amigas, esto ha sido todo. Gracias por ver el video. No se olviden, suscríbanse, denle like al video y compártanlo con sus amigos.
Pronto subiremos más información interesante para ti. Muchas gracias. ¡Chao!